días, mi nombre es Juliana Romero, curso Movilización Articular y les vengo a hablar un poco sobre prueba muscular analítica por movimiento y segmento. Hablando un poco más sobre las pruebas musculares manuales, tenemos el método Brunstrom que se divide en 13 partes. Está la normal, que es un movimiento normal considerando edad, sexo y desarrollo muscular general. Está la normal menos, que es un movimiento y amplitud con una fuerza normal o casi normal y bueno, que es contra gravedad y resistencia. Al menos se deben realizar 10 movimientos sin fatiga y 5 más, que viene siendo bueno más, es igual que la B contra la gravedad pero usando más resistencia, y está el B menos, que es bueno menos, son movimientos contra gravedad con poca resistencia, y está el regular más, que es R más, regular más del 50% del arco de movimiento contra la fuerza de gravedad. El paciente debe efectuar o ejercer el movimiento al menos 10 veces sin mostrar signos de fatiga. Regular indica el 50% del arco de movimiento contra la gravedad. El paciente debe realizar al menos 5 movimientos. Tenemos regular menos, donde se puede efectuar una parte pequeña del arco del movimiento contra la gravedad, pero después aparece fatiga. Tenemos M más, que es malo más, que indica el movimiento con amplitud de 50% más al suprimir la fuerza de gravedad, pero contra alguna resistencia que es aplicada por el operador. Malo, donde al suprimir la acción de la gravedad y al reducir la fricción se efectúa un movimiento con amplitud mínima de 50% del arco normal. M menos o malo menos, si se anula la acción de la gravedad y se reduce la mínima fricción, se efectúa en algunos grados del arco normal. Vestigios. Al intentar el movimiento se advierte algo de tirante, que es un estremecimiento de fibras musculares. 0. No se aplica contracción en ninguno de los músculos encargados de efectuar movimientos. Hablando un poco sobre la flexión del hombro, tenemos a los músculos protagonistas, que serían el deltoides, sus fibras anteriores y el coracobraquial. En la contracción tenemos el trapecio y el serrato, donde contribuyen con la rotación superior el omóplato o la escápula. Su límite de movimiento es de 0 a 90 grados. Al momento de realizar la flexión, fijamos el omóplato o la escápula y realizamos resistencia en la parte anterior de la articulación del codo, donde pedimos al paciente que suba su brazo. En la extensión del hombro tenemos los músculos principales, el dorsal ancho y el redondo mayor. En la contracción, los músculos que colaboran son el trapecio, romboide y el peso del tronco. Su límite de movimiento, su arco de movimiento es de 0 a 50 grados. Al momento de la práctica de la extensión del hombro, se fija el omóplato colocando resistencia en la articulación del codo y pedimos al paciente que suba su brazo. En la abducción del hombro, los músculos principales son el deltoide, fibras medias y el supraespinoso. Los músculos que contribuyen en su contracción son el serrato mayor y el trapecio. Su arco de movimiento es de 0 a 90 grados. Para realizar la abducción del hombro, se coloca al paciente en posición anatómica, girando su cabeza contralateralmente, donde fijamos el omóplato y colocamos resistencia en la articulación del codo, pidiéndole al paciente que vaya subiendo su brazo.
y allí se observa la abducción de 0 a 90 grados. Hombro, el músculo protagonista es el pectoral mayor, donde contribuye en la contracción el oblicuo mayor. Los factores del movimiento son los músculos extensores del hombro y el contacto del brazo con el tronco. Al momento de realizar la aducción del hombro, fijamos la parte del omóplato, donde realizamos una resistencia en la parte de la articulación del codo, llevando el brazo del paciente hacia la parte interna, ¿cierto? En la rotación externa del hombro tenemos el infraespinoso y el redondo menor. En la contracción del hombro, los músculos que actúan son el trapecio y el romboide mayor y menor, donde su arco de movimiento es de 0 a 90 grados. Al momento de realizar la rotación externa, el brazo del paciente debe estar ligeramente en abducción, donde fijamos el omóplato y sostenemos la parte de la articulación del codo realizando la rotación. La rotación interna del hombro tenemos el músculo subescapular, en el cual en la contracción trabajan el trapecio, el romboides mayor y menor. Los factores que intervienen es el peso del tronco y los músculos rotatorios externos del hombro. Al momento de la rotación interna del hombro se fija el omóplato y fijamos en la parte de la articulación del codo, haciendo el movimiento. En la flexión del codo tenemos los músculos principales, el bíceps braquial y el braquial anterior. Su arco de movimiento es de 0 a 145 grados o 160 grados. Sus factores es el contacto de las masas musculares con las caras palmares del antebrazo y brazo, y contacto de la apófisis coronoides y la cavidad coronoidea del húmero. Al realizar la flexión del codo, sujetamos el epicóndilo medial y lateral de la articulación del codo, sujetando la articulación de la muñeca y subimos el antebrazo. De la extensión del codo trabaja el tríceps braquial, donde su arco de movimiento es de 145 o 160 grados a 0 grados. Colocamos el brazo a 145 grados o 160 grados, palpando los epicóndilos en la articulación del codo, llevando la extensión a cabo. La supinación del antebrazo. Los músculos que actúan son el bíceps braquial y el supinador corto. Su arco de movimiento es de 0 a 90 grados y su fijación son los músculos pronadores del antebrazo. La supinación del antebrazo, fijamos la parte del olecranón y el epicóndilo medial y lateral de la articulación del codo y la articulación de la muñeca, fijando levemente el movimiento de supinación. La pronación del antebrazo, los músculos que actúan en ellos son el pronador redondo y el pronador cuadrado, donde su arco de movimiento es de 0 a 90 grados. Para la pronación del antebrazo se hace la misma fijación en el olecranón con el epicóndilo lateral y medial y en la articulación de la muñeca, y realizamos levemente el movimiento de pronación. Esta es la actividad de las pruebas musculares. Muchas gracias.